nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por este día y vamos a darle gracias a nuestra Madre del Cielo, que la tenemos allá atrás, que sea ella guiándonos, inspirándonos para que todo lo que hoy se diga sea para la gloria de Dios. Bueno, chicos, como venimos dando en nuestras clases, estamos dando el querigma, que es el primer anuncio que hicieron los discípulos, y es lo que debemos pues nosotros aprender como confirmandos para nosotros también ir a anunciar a Dios. El primer anuncio es el amor de Dios. Ya hemos hablado mucho sobre el amor de Dios. Lo más importante del amor de Dios es que Dios nos hizo por amor y nos hizo a su imagen y semejanza y nos tenía pensado desde antes que nosotros naciéramos. O sea, Dios nos ama y tiene un camino perfecto para cada uno de nosotros. Y nosotros pues tenemos una misión muy especial en esta vida, que es amar, alabar a Dios, hacer el bien, y así ese amor que Dios nos tiene, nosotros podérselo dar a otras personas. Después de que Dios pues crea al hombre a su imagen y semejanza y lo crea por amor, vemos que Dios le da una prueba a Adán y Eva. Esa prueba de Adán y Eva pues fallan ellos en su prueba, cometen el pecado de desobediencia o pecado de soberbia, querer ser igual a Dios. Ese pecado se llama el pecado original y es borrado con el sacramento del bautismo, pero queda en nosotros, en todos los seres humanos, una concupiscencia hacia pecar, o sea que es el deseo de pecar dentro de nosotros, ¿ya? Entonces vemos que el apóstol Pablo en Romanos 7, 14 al 17 dice: sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien la lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esto último nos pasa a todos nosotros. De hecho, que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Es un combate espiritual que tenemos por dentro siempre. Nos levantamos con una buena actitud, nos levantamos siempre con una buena cara, de que no vamos pues en nuestro interior a cometer ninguna falta, a no hacer nada malo, pero nos levantamos y de pronto con algún comentario o alguna cosa en nuestra casa ya nos sacan la piedra y empezamos nosotros pues a responder mal, a ser groseros, a ser pedantes, a tener flojera para todo, a poner las malas caras, y vemos que es un combate. Eso no lo queríamos hacer, pero nos salió y pues pasó. Entonces hay una lucha ahí entre el bien y el mal dentro de nosotros, pero siempre hay que tratar con la gracia de Dios, porque solo se puede con la ayuda de Dios, que siempre el bien gane dentro de nosotros, siempre sea el bien. Entonces vemos que dentro del corazón del hombre salen siempre los malos deseos, los malos pensamientos, los adulterios, fornicaciones, inmoralidades sexuales, los homicidios, los robos, la avaricia, las maldades, el engaño, la codicia, la envidia, los vicios, la soberbia, los chismes, el orgullo, la falta de juicio. Todas estas maldades salen de dentro del alma del hombre y lo contaminan. ¿No es cierto? Entonces con esto lo que quiero explicarles, chicos, es que el mal existe, pero si yo salgo afuera y veo, por ejemplo, que alguien esté robando, no es que eso se me vaya a pegar como se me pega el COVID-19, no. O sea, si las personas están robando, pues ellos que roben. Yo tengo mi corazón limpio, eso no tiene por qué afectarme. Lo que quiere decir esta palabra es que el mal de afuera yo no tengo por qué dejar que contamine mi vida, ¿ya? Si hay cosas malas que yo tengo de dentro, pero eso salen de adentro de mí, no está afuera en el ambiente, ¿ya? Tengo que tratar de luchar contra eso y no dejar que las otras o las malas influencias perjudiquen mi vida, alejarme de esas personas que están contaminando o pueden contaminar mi vida, personas tóxicas, personas que no me sirven y no contribuyen para nada, sino lo que hacen es que yo me meta en problemas, me meta en pecado, solamente por seguir una corriente, por seguir un grupo, porque no se alejen de mí o por seguir unas modas. Lo que hago es caer en pecado. Entonces, si todos se van a colar en Transmilenio, yo también lo tengo que hacer. Entonces, si todos le van a hacer
bullying a un chico en el colegio, yo también lo tengo que hacer. Y si todos van a hacer trampa en un examen, yo lo tengo que hacer. Si todos van a mirar o van a morbosear a una chica, o yo también lo voy a hacer. No, yo tengo que dejar mi corazón limpio y alejarme de esas personas, porque esas personas sí pueden hacerme daño y puede eso sí dañar mi vida. Entonces yo me alejo de una vez. Entonces hay algo que quiero que les quede claro, la diferencia entre pecado y tentación. La tentación es la iniciativa o la invitación al pecado. Esta puede provenir de nuestros tres enemigos espirituales, el mundo, el demonio y la carne. Cada uno es tentado por su propia concupiscencia que la atraen y la seducen. Entonces hay que aclarar que no es pecado sentir tentación, sino únicamente consentirla, o sea, aceptarla, complacerse voluntariamente en ella. Entonces cada uno de nosotros tiene un pecado. Tenemos muchos, pero tiene un pecado dominante. Nosotros vamos a ser tentados por ese pecado dominante. Ejemplo, si mi pecado dominante es el robo, a mí se me van a aparecer esos 50.000 pesos ahí y yo voy a tener la tentación de tomarlos. Ahí no hay ningún pecado. Puedo tener la tentación, el deseo de hacerlo. Es pecado cuando ya yo tomo el dinero, me lo llevo y ya lo robo. Ahí sí cometo pecado. Entonces vamos a ver aquí por quién somos tentados. Recuerden, no somos tentados ni por las personas ni por Dios. Simplemente somos tentados por el diablo, por nuestro propio pecado. Entonces dice aquí, dichoso el que resiste la tentación, en Santiago 1 del 12 al 15. Porque al salir aprobados recibirán la corona de la vida que Dios ha prometido a quien lo ama. Que nadie al ser tentado diga es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tampoco tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego cuando el deseo ha concebido engendra el pecado, y el pecado una vez ha sido consumado da luz a la muerte. Eso sí, cuando nosotros sucumbimos a la tentación, nace el pecado y del pecado viene la muerte. La muerte, ¿por qué es muerte? Porque me separo de Dios, eso es lo que hace el pecado. Me separa completamente de Dios, mi alma se oscurece, quedo muerta espiritualmente y también me separa de los que más amo. Porque cuando empiezo a pecar, empiezo a herir y a dañar a las personas que más amo. Aunque yo diga que es mi vida, que nadie se meta, pero estoy dañando a las personas que más quiero y que están a mi alrededor. Entonces cuando yo venzo la tentación, como dice acá en la palabra, recibo una corona, ¿ya? Una corona que se le da a las personas que reinan, o sea, que tienen un reinado. ¿Por qué? Porque cuando yo venzo una tentación tengo más fuerza para poder seguir venciendo más y más y más y más, aunque más adelante pues pueda caer, pero ya tengo más fuerza y sé que sí puedo hacerlo. Chicos, a la tentación hay que huirle rápidamente, no podemos estar ahí dándole vueltas, sí, no, es que yo voy a la discoteca, me tomo una y me vengo, mentira, me tomo miles, si mi tentación es en el trago. Entonces tengo que saber y mejor huir a la tentación, ¿ya? Entonces vamos a ver qué hace el demonio, Satanás en nosotros. Primero nos miente y dice que pues el pecado es lo mejor, se presenta muy atractivamente. También nos roba porque roba el puesto de Dios, ya no es Dios reinando en mi vida, sino el demonio. Mata porque mata la amistad con Dios, mata la amistad con los demás, me mata espiritualmente y también nos hace esclavos. Un pecado hace esclavo. Cuando yo miento tengo que decir más mentiras, me vuelvo esclavo de la mentira, me vuelvo esclavo de la pornografía, esclavo del trago, esclavo de la droga, del alcohol, me vuelvo esclavo de muchas cosas cuando empiezo a pecar. ¿Cómo actúa? Se presenta con algo placentero, bien chévere, no se presenta con colas y cachos, sino se presenta bien bonito, bien sexy, bien atractivo, ¿no es cierto? Sí, quítale el novio a tu amiga, si es tu felicidad, se presenta como fuente de felicidad y se presenta como solución a todos mis problemas. Así se va a presentar el pecado, ¿no es cierto? ¿De qué manera pecamos? Pecamos de 4 maneras: de pensamiento, aquí concibo el pecado en mi cabeza, de palabra cuando ya lo digo, de obra cuando ya lo hago o lo actúo, cuando robo, cuando pego, cuando daño, y de omisión cuando dejo de hacer el bien,
por una persona. Eso es un pecado gravísimo también que muchos cometemos cuando dejamos de hacer el bien simplemente porque no es mi problema, el otro se lo buscó, que se friegue, no sé, o me da flojera simplemente hacer el bien, que lo hagan otros. ¿Yo por qué? ¿Qué clases de pecados hay? Pecado original, ya lo sabemos, el que cometió Adán y Eva se borra con el bautismo. Pecado venial son faltas leves. Faltas leves, ejemplo, una pequeña mentira que no hace daño a nadie, de pronto un mal genio así, pero después me disculpo. El pecado mortal es, y nos rompe mi amistad con Dios, el pecado venial. El pecado mortal es toda violación a los 10 mandamientos. Rompe totalmente mi amistad con Dios. El pecado mortal yo lo planeo. Yo lo consigo en mi corazón, ¿no es cierto? Yo planeo, le tengo una envidia a esta pelada o a este pelado, le voy a hacer una maldad en Facebook, yo planeo hacerle bullying a una persona, yo planeo esta salida, esta volada del colegio, yo planeo esta copia en este examen, yo planeo esta copia en Google, yo planeo tantas cosas de pecado que uno puede planear en su cabeza y cranear, porque para lo malo sí lo planeamos todo. Entonces cuando yo hago ese plan, estoy cometiendo pecado mortal. La única manera que el pecado mortal sea perdonado para que vuelva a la amistad con Dios es arrepentirme totalmente y confesarme. El pecado mortal solo se borra con la confesión. Si yo no me confieso, todavía estoy en pecado mortal. Nosotros nos vamos a ir preparando. Yo les voy a ayudar para una buena confesión en el momento que Dios lo disponga. Hay otros 7 pecados que son los pecados capitales. Todos sufrimos de estos pecados capitales, todos lo tenemos dentro. El primer pecado capital es la lujuria, deseo desordenado por el placer sexual, ¿ya? Tener relaciones sexuales antes del matrimonio, morbosear, vestirme muy seductoramente, ver pornografía, todo eso cae en el pecado de la lujuria. Pecado de gula es el otro pecado capital, comer desordenadamente, comer cuando ya no tengo hambre, seguir comiendo. También puedo tener gula de televisión, todo el tiempo pegada a la televisión, gula de apostar, de jugar en el billar, de los juegos de video, de tantas cosas en demasiadas, ¿ya? Soberbia es amor propio, orgullo, me creo el centro de atracción de todo, la última Coca-Cola del desierto, el ombligo del mundo, que todo tiene que girar en torno de mí, pobrecita yo, ese es el pecado de soberbia. Pecado de pereza, flojera totalmente a todo me da pereza, no quiero tener esfuerzo, menos orar, menos hacer nada, y más ahora pueden caer en ese pecado de pereza que no están yendo al colegio y que no están haciendo, puedo caer en ese pecado de flojera, poniendo solo la cámara ahí, yéndome por allá a hacer otras cosas, oyendo música, haciendo X o Y motivo y descuidando mis deberes escolares. La ira es cuando ya de la rabia paso a un enojo incontenible, porque por ira puedo dañar a una persona, hay gente que por ira puede hasta asesinar a otra persona. Avaricia, deseo desordenado de tener cosas, deseo de tener dinero, riqueza, o deseo de dominar personas también. Puede ser avaricia de que todo gira en torno a mí y yo ser la que domino todo. Y envidia, tristeza también del bien del otro. Envidiar es, pues, yo pues siento mal cuando a alguien le va bien, me remuerde cuando alguien compra una cosa o se consigue un buen novio o tiene logros muy buenos, eso me amarga, me entristece, ¿ya? Esos son los pecados capitales, ¿ya? Y también vienen los pecados sociales. Los pecados sociales en el mundo pues los vemos a diario, ¿no es cierto? La corrupción, cómo se roban el dinero, entonces hay hambre, la indiferencia ante el mal ajeno. Fumar es un pecado social porque yo fumo, pero estoy haciéndole daño a las personas que tengo alrededor, entonces estoy destruyendo la vida del otro. Hay personas que no son fumadoras y han muerto de cáncer por tener sus pulmones contaminados porque las personas que tenían alrededor fumaban. El pecado de la guerra es un pecado social, mata a personas inocentes, ¿ya? El pecado de poner a niños a trabajar, niños pequeños a poner a trabajar porque hay gente que pues le paga menos a los niños, entonces es un pecado social.
Hay muchos pecados sociales, los podemos ver todos los días en los periódicos, si abrimos las páginas, siempre hay pecados sociales en abundancia. Bueno chicos, en resumen esto es cortamente el tema del pecado, es aún muy más largo, pero bueno, iremos ahondando mucho más cuando nos toque pues hablar del tema de la confesión, pues miraremos en detalle cada pecado. Los quiero mucho, bendiciones y cuídense.